Mi hija de 8 años hospitalizó a un adolescente y el juez pidió su consejo. Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Una historia que te sorprenderá. 3 llamadas perdidas de la escuela primaria Riverside en 2 minutos, seguidas de un mensaje de texto de la directora Hardwell que heló mi sangre. Venga inmediatamente. Policía involucrada. Situación urgente con Zoe. Agarré mis llaves y corrí al estacionamiento, mi mente dando vueltas a cada escenario posible. Zoe tenía 8 años. Era callada. El tipo de niña que pasaba el recreo leyendo en lugar de jugar. Nunca había tenido problemas por nada más serio que hablar durante la hora de biblioteca. El viaje a la escuela tomó 15 minutos que parecieron horas. Cuando llegué al estacionamiento, vi 3 patrullas y una ambulancia con las luces encendidas pero sin sirenas. Se me cayó el estómago mientras caminaba por la entrada principal tratando de controlar mi respiración y fracasando completamente. La expresión de la recepcionista me lo dijo todo antes de que hablara. Esa mirada practicada de preocupación profesional mezclada con algo que podría haber sido miedo o incredulidad. Me dirigió a la oficina de la directora sin hacer contacto visual y pude escuchar múltiples voces discutiendo por el pasillo antes de llegar a la puerta. La directora Hardwell se levantó cuando entré, su rostro pálido mientras señalaba una silla. Permanecí de pie porque sentarme se sentía como aceptar la pesadilla que estaba por desarrollarse. Frente a su escritorio estaba sentada una mujer que reconocí de los eventos escolares, la señora Blackwood, cuyo hijo, Connor, estaba en la preparatoria. Ella sostenía un pañuelo y me miraba con odio puro. La señora Blackwood habló primero, su voz temblando con rabia apenas contenida. Me informó que mi hija había atacado salvajemente a su hijo de 16 años durante el recreo del almuerzo, causando lesiones lo suficientemente graves como para requerir cirugía y posible daño nervioso permanente. Añadió que Connor era un estudiante de honor y atleta estrella que nunca había hecho nada para provocar tal violencia de una niña. Las palabras colgaban en el aire como acusaciones, y sentí mis rodillas debilitarse antes de obligarme a mantenerme enfocado. «¿Dónde está Zoe?», pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que me sentía. La directora Hardwell explicó que estaba en la oficina del consejero siendo evaluada. Y fue entonces cuando el oficial Valdés se adelantó desde donde había estado parado junto a la ventana. Era de mediana edad, con ojos amables, pero su expresión era sombría, mientras explicaba que, basándose en la gravedad de las lesiones y las declaraciones de los testigos, necesitaría llevar a Zoe a la estación para procesarla. Procesarla. La palabra me golpeó como un golpe físico. Huellas dactilares, fotografías y mi hija de 8 años siendo tratada como una criminal. La señora Blackwood comenzó a hablar nuevamente, describiendo cómo Connor había estado almorzando pacíficamente cuando Zoe aparentemente lo atacó sin advertencia, golpeándolo con algo lo suficientemente fuerte como para fracturarle el cráneo y causarle una conmoción cerebral. Sacó su teléfono y me mostró una foto de Connor en una cama de hospital, su cabeza envuelta en vendajes, su rostro hinchado más allá del reconocimiento. Pero algo no tenía sentido. Zoe pesaba tal vez 25 kilos y nunca había mostrado signos de agresión. Pregunté si podía ver a mi hija primero antes de discutir cualquier otra cosa. La directora Hardwell asintió, llevándome por el pasillo mientras el oficial Valdez nos seguía a una distancia respetuosa. La señora Blackwood se quedó atrás, pero podía sentir su odio perforando mi espalda. La oficina del consejero olía a vainilla y libros viejos. Zoe estaba sentada en una silla demasiado grande con las piernas recogidas contra su pecho, luciendo imposiblemente pequeña. Sus nudillos derechos estaban raspados en carne viva, sangre seca visible en los pliegues de sus pequeños dedos. Cuando me miró, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era miedo o culpa, sino una especie de determinación fría que la hacía parecer mayor que sus 8 años. La consejera escolar, la señorita Rivera, me llevó aparte y susurró que Zoe se había negado a explicar lo que había pasado. Solo seguía preguntando si Sammy estaba bien. No tenía idea de quién era Sammy, o por qué Zoe estaría más preocupada por otro niño que por el hecho de que estaba a punto de ser arrestada. Me senté junto a mi hija y tomé su mano ilesa, pidiéndole lo más calmadamente que pude que me dijera qué había pasado. Me miró con esos ojos de repente ancianos y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo.
Connor estaba lastimando al pequeño Sammy, papá. Se me cortó la respiración. Sammy Fletcher era un niño de 5 años con autismo que asistía al programa de necesidades especiales de la escuela. Era no verbal y tenía problemas graves de procesamiento sensorial que lo hacían vulnerable a la sobreestimulación y crisis. Zoe explicó con su voz pequeña que había estado leyendo bajo el gran roble cuando escuchó llanto viniendo de atrás del cobertizo de mantenimiento. Cuando fue a investigar, encontró a Connor y 2 de sus amigos rodeando a Sammy, quien estaba en el suelo meciéndose de un lado a otro y haciendo los sonidos angustiados que hacía cuando estaba abrumado. Connor estaba filmando con su teléfono mientras sus amigos le tiraban piedrecitas a Sammy y se reían. Sentí una rabia atravesarme tan intensa que tuve que agarrar los brazos de la silla para mantenerme centrado. Zoe describió cómo les había dicho que pararan, pero Connor solo se rió y dijo algo sobre conseguir contenido para sus redes sociales. Luego, había deliberadamente derramado su leche de chocolate sobre la cabeza de Sammy mientras seguía filmando, causando que el pequeño tuviera una crisis completa. Sammy había comenzado a golpearse la cabeza, lo que solo hizo que los adolescentes se rieran más fuerte. Fue entonces cuando Zoe aparentemente recogió una piedra del suelo y la lanzó tan fuerte como pudo a la cabeza de Connor. La piedra lo golpeó en la sien con suficiente fuerza para derribarlo inmediatamente. Luego había ayudado a Sammy a limpiarse y lo acompañó de vuelta a su salón antes de que alguien encontrara a Connor inconsciente detrás del cobertizo. La puerta de la oficina del consejero se abrió y el oficial Valdez entró, su expresión de disculpa mientras explicaba que necesitaba llevar a Zoe a la estación ahora. Me encontré diciendo, «Espere», preguntando si habían revisado el teléfono de Connor para el video que Zoe mencionó. El oficial se veía confundido, dijo que nadie había mencionado ningún video, y expliqué lo que Zoe acababa de contarme mientras él tomaba notas con creciente interés. La directora Hardwell apareció en la entrada preguntando cuál era el retraso y repetí la historia de Zoe mientras ella escuchaba con creciente preocupación. Admitió que solo habían hablado con los amigos de Connor, quienes todos afirmaron que Zoe había atacado sin provocación, y nadie había pensado en revisar a Sammy o buscar evidencia en video. Caminamos de regreso a la oficina de la directora en tenso silencio. La señora Blackwood levantó la vista expectante cuando entramos, inmediatamente exigiendo saber por qué había un retraso en procesar los cargos de asalto. La miré y pregunté tan calmadamente como pude si había visto lo que su hijo estaba haciendo antes de que Zoe lo golpeara. Ella dijo con absoluta confianza que su hijo había estado almorzando pacíficamente hasta que fue violentamente atacado por una niña perturbada. El oficial Valdez carraspeó y preguntó si ella tendría objeción a que revisara el contenido del teléfono de Connor, y la temperatura en la habitación bajó notablemente. La señora Blackwood comenzó a decir algo sobre privacidad y órdenes judiciales, pero la directora Hardwell interrumpió y dijo que la escuela tenía el derecho de examinar cualquier dispositivo electrónico involucrado en un incidente en propiedad escolar. Llamaron al señor Blackwood del hospital. Mientras esperábamos que llegara, el oficial Valdez tomó declaraciones de la maestra y asistente de Sammy, quienes confirmaron que Sammy había regresado a clase cubierto de leche de chocolate y muy agitado. La asistente mencionó que cuando intentaron limpiarlo, seguía haciendo señas de «niños grandes malos» y «Zoe ayuda», lo cual era inusual porque Sammy rara vez comunicaba sobre eventos. El señor Blackwood llegó 30 minutos después, aún vistiendo bata quirúrgica del hospital donde trabajaba como anestesiólogo. Se veía exhausto y preocupado hasta que vio la configuración en la oficina de la directora. Entonces su expresión se endureció en ira profesional. Exigió saber por qué su hijo, críticamente herido, estaba siendo tratado como sospechoso en lugar de víctima. El oficial Valdez explicó las alegaciones con calma y el rostro del señor Blackwood pasó por varias expresiones antes de establecerse en algo que parecía horror emergente. Pidió hablar con su esposa en privado y salieron al pasillo para una acalorada conversación susurrada que pudimos escuchar a través de las paredes delgadas. Cuando regresaron, la señora Blackwood se veía como si hubiera envejecido una década. El señor Blackwood entregó el teléfono de Connor sin que se lo pidieran de nuevo. El oficial Valdez lo revisó por menos de 1 minuto antes de que su expresión se oscureciera significativamente. Giró la pantalla hacia la directora Hardwell sin comentar,
y vi su rostro transformarse de preocupación profesional a genuino disgusto. Se cubrió la boca con una mano mientras terminaba de ver lo que fuera que estuviera allí. El oficial preguntó si quería verlo, y asentí, aunque ya sabía que iba a destrozarme. El video era exactamente lo que Zoe había descrito, pero peor. Connor había estado proporcionando comentarios mientras él y sus amigos atormentaban a Sammy, llamándolo nombres y haciendo chistes sobre lo fácil que era hacerlo enloquecer. El metraje los mostraba tirándole cosas al pequeño mientras se mecía y lloraba, culminando en Connor derramando leche sobre su cabeza mientras Sammy tenía una crisis sensorial completa. El video duraba 4 minutos y 23 segundos, y para el final estaba temblando tan fuerte que tuve que sentarme. Connor había hecho zoom en el rostro de Sammy mientras gritaba y se golpeaba a sí mismo, añadiendo superposiciones de texto que se burlaban de su discapacidad. La crueldad casual era impresionante, y lo peor era escuchar a Connor y sus amigos reírse mientras un niño vulnerable sufría. El oficial Valdés se volvió hacia los Blackwood y preguntó en un tono cuidadosamente neutral si estaban conscientes de que su hijo había estado abusando sistemáticamente de un niño discapacitado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Blackwood trató de recuperarse, diciendo que los niños eran niños y que tal vez Connor había mostrado mal juicio, pero que eso no justificaba intento de asesinato. Sentí algo romperse dentro de mí. Me levanté y le pregunté con una voz que apenas reconocí como mía si seriamente estaba tratando de minimizar la tortura deliberada de su hijo a un niño autista no verbal de 5 años. Su boca se abrió y cerró sin sonido. El señor Blackwood tuvo la gracia de parecer avergonzado, mirando al suelo como si no pudiera soportar encontrar los ojos de nadie. Aproveché mi ventaja señalando que el video mostraba evidencia clara de crímenes de odio por discapacidad y abuso sistemático. El oficial Valdés añadió que dependiendo de cómo lo viera el fiscal del distrito, podría haber cargos federales relacionados con acoso por discapacidad y creación de contenido dañino que involucraba a un menor. De repente, los Blackwood eran los que se veían preocupados. La directora Hartwell encontró su voz y dijo que recomendaría la expulsión inmediata de Connor y que el distrito estaría revisando todo el metraje de seguridad para ver si esto era parte de un patrón. La dinámica de poder en la habitación había cambiado completamente. La señora Blackwood comenzó a hablar frenéticamente sobre cómo Connor era un buen chico que había cometido un error, cómo planeaba ir a la escuela de medicina, cómo esto arruinaría todo su futuro. El oficial Valdés preguntó si quería presentar cargos contra Connor por el asalto a Sammy, y miré a mi hija sentada allí con sus nudillos raspados y ojos feroces, y dije, sí, absolutamente. Los Blackwood comenzaron a negociar inmediatamente, el señor Blackwood ofreciendo pagar por la terapia de Sammy, la señora Blackwood sugiriendo que podrían manejar esto en privado sin involucrar al sistema legal. Los escuché negociar contra sí mismos durante 1 minuto completo antes de interrumpir y decir, lo único que quiero es que retiren todos los cargos contra Zoe y que Connor sea responsable de lo que le hizo a Sammy. La señora Blackwood se veía como si quisiera discutir, pero su esposo ya estaba asintiendo, viendo lo que se venía. Cualquier demanda expondría el comportamiento de su hijo al escrutinio público y destruiría sus perspectivas universitarias. La directora Hartwell dijo que contactaría al equipo legal del distrito y recomendó que ambas familias buscaran consejería para sus hijos. Los Blackwood se fueron rápidamente, su ira justa anterior reemplazada por vergüenza y pánico. El oficial Valdés se quedó para tomar declaraciones formales, explicando que la evidencia en video significaba que era poco probable que Zoe enfrentara cargos y que el fiscal del distrito revisaría todo para determinar si se garantizaba acción contra Connor. También mencionó que lo que Zoe había hecho probablemente sería clasificado como defensa de otra persona, lo cual era legalmente justificado. Condujimos a casa en silencio, Zoe acunando su mano herida. Seguía mirándola en el espejo retrovisor, tratando de reconciliar a esta feroz protectora con la niña gentil que lloraba por los animales heridos. En casa, preguntó si estaba en problemas, y tuve que descubrir cómo explicar que estaba simultáneamente orgulloso de ella por proteger a Sammy y aterrorizado por la violencia de la que había sido capaz. Esa noche llamé a los padres de Sammy para verificar cómo estaba.
Su madre, María, se echó a llorar cuando le conté lo que había pasado. Dijo que Sammy había estado teniendo pesadillas durante semanas, pero no podía comunicar que estaba mal. Había notado que tenía miedo de los niños mayores y tendría crisis cada vez que iban a lugares públicos con adolescentes alrededor. Ahora entendía por qué. A la mañana siguiente, condujimos a la estación de policía para completar el papeleo del oficial Valdés. Nos recibió en una sala de entrevistas amigable para familias y pidió a Zoe que contara su historia una vez más para el registro. Ella la repasó con calma, su voz firme mientras describía encontrar a Sammy siendo torturado y tomar la decisión en una fracción de segundo de actuar. El oficial Valdés le dijo que proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas era una de las cosas más importantes que alguien podía hacer. Explicó que el fiscal del distrito había revisado la evidencia en video y decidió presentar cargos contra Connor por asalto, acoso a una persona discapacitada y creación de contenido explotador que involucraba a un menor. Los cargos eran lo suficientemente serios como para que Connor probablemente enfrentara detención juvenil y consejería obligatoria, además de que sus solicitudes universitarias se verían afectadas por su expediente criminal. Salimos de la estación con garantías de que no se presentarían cargos contra Zoe. La llevé a comer panqueques de camino a casa, y comió en silencio mientras yo trataba de procesar todo lo que había pasado. Preguntó si Connor estaría bien y me sorprendió el hecho de que estuviera preocupada por el adolescente que había atormentado a Sammy. Expliqué que sus lesiones sanarían, pero las consecuencias de sus acciones durarían mucho más. Mi teléfono sonó mientras terminábamos el desayuno. Era un número desconocido que resultó ser la jueza Catherine Russo del sistema de tribunales juveniles. Preguntó si podíamos reunirnos para discutir el caso de Zoe, y acepté, curioso sobre qué podría querer una jueza con una niña de 8 años que no estaba siendo acusada de nada. Las cámaras de la jueza Russo estaban llenas de libros de derecho y fotos familiares. Era una mujer de unos 60 años, con ojos amables pero astutos, que claramente había visto todo en sus décadas en el estrado. Pidió a Zoe que se sentara frente a ella y explicara qué había pasado con sus propias palabras. Zoe repasó la historia nuevamente, y la jueza Russo escuchó atentamente haciendo preguntas reflexivas sobre el proceso de toma de decisiones de Zoe. Cuando Zoe terminó, la jueza Russo se reclinó en su silla y estudió a mi hija por un largo momento. Dijo que había estado revisando casos juveniles durante 25 años y rara vez había visto un razonamiento moral tan claro en una niña. Preguntó a Zoe por qué había elegido lanzar la piedra en lugar de correr a buscar ayuda. Zoe explicó que para cuando encontrara a un maestro, Connor podría haber lastimado a Sammy peor o publicado el video en línea. La jueza Russo asintió lentamente y dijo que ese tipo de toma de decisiones éticas en fracciones de segundo era algo que trataban de enseñar en la escuela de derecho, pero rara vez tenían éxito. Sacó un bloc de notas legal y preguntó si podía hacerle a Zoe algunas preguntas sobre justicia e imparcialidad. Durante la siguiente hora, planteó escenarios hipotéticos a mi hija de 8 años, quien respondió con una claridad y consistencia moral que parecía fascinar a la jueza. Finalmente, la jueza Russo dejó su pluma y me miró. Dijo que en su experiencia, la mayoría de los adultos luchaban con las complejidades éticas que Zoe había navegado instintivamente. Preguntó si Zoe estaría interesada en participar en un programa de asesoría juvenil que estaba desarrollando, donde los niños podrían proporcionar opiniones sobre políticas de justicia juvenil desde una perspectiva de pares. Los ojos de Zoe se iluminaron ante la idea, y la jueza Russo explicó que el programa se reuniría mensualmente para discutir imparcialidad en las escuelas, prevención del acoso y cómo ayudar a los niños que eran diferentes o vulnerables. Dijo que la perspectiva de Zoe sería valiosa porque demostraba tanto coraje moral como sabiduría práctica en una situación imposible. 2 semanas después, Connor fue formalmente acusado y se declaró culpable como parte de un acuerdo que incluía terapia intensiva, servicio comunitario, en una instalación de necesidades especiales y una sentencia suspendida que sería borrada si completaba todos los requisitos. La evidencia en video era tan condenatoria que su abogado le había aconsejado no luchar contra los cargos. Mientras tanto, Zoe comenzó a asistir a las reuniones de asesoría juvenil de la jueza Russo. Era la participante más joven por varios años,
pero sus percepciones sobre proteger a niños vulnerables llevaron a nuevos protocolos antiacoso siendo implementados en todo el distrito escolar. La jueza Russo me dijo en privado que Zoe tenía una comprensión intuitiva de la justicia que era notable en alguien tan joven. El distrito escolar hizo cambios significativos tras el incidente. Implementaron capacitación obligatoria sobre conciencia de discapacidad, aumentaron la supervisión de áreas aisladas y crearon un programa de apoyo entre pares, donde estudiantes mayores eran entrenados para proteger a los más jóvenes. La directora Hartwell se disculpó personalmente con nuestra familia y con los padres de Sammy por las fallas de supervisión que habían permitido que el abuso continuara sin ser detectado. Los padres de Sammy nos enviaron una tarjeta agradeciendo a Zoe por proteger a su hijo. Dentro había un dibujo que Sammy había hecho mostrando dos figuras de palitos, una pequeña ayudando a una más pequeña con la palabra amiga, escrita en letras temblorosas. María Fletcher llamó para decir que las pesadillas de Sammy habían parado y había comenzado a usar lenguaje de señas para preguntar sobre Zoe Linda durante sus sesiones de terapia. El oficial Valdés pasó por nuestra casa un mes después para verificar cómo Zoe estaba procesando todo. Ella le mostró los materiales del programa de asesoría que la jueza Russo le había dado, explicando cómo estaban trabajando en hacer las escuelas más seguras para niños como Sammy. Él le dijo que la mayoría de los adultos nunca desarrollan el coraje para defender a otros de la manera en que ella lo había hecho, y que sus acciones probablemente habían prevenido que otros niños fueran victimizados. Los medios recogieron la historia cuando la sentencia de Connor fue finalizada, pero mantuvieron protegidas las identidades de los niños. Los titulares se enfocaron en la respuesta del sistema de justicia juvenil a los crímenes de odio por discapacidad, y el papel de la intervención de testigos en la protección de poblaciones vulnerables. La jueza Russo fue citada extensivamente sobre la importancia de la educación moral y el potencial de la justicia restaurativa en casos que involucran delincuentes jóvenes. 3 meses después del incidente, recibí una llamada de la doctora Sarah Kellerman, una psicóloga infantil especializada en desarrollo moral. Había escuchado sobre el caso de Zoe a través de la jueza Russo, y preguntó si podía entrevistar a Zoe para un estudio de investigación sobre toma de decisiones éticas en niños. Estaba particularmente interesada en cómo los niños pequeños procesaban escenarios morales complejos que involucraban lealtades en competencia e intervención física inmediata. Zoe aceptó participar, y la doctora Kellerman pasó varias sesiones con ella usando terapia de arte y escenarios hipotéticos para entender sus procesos de pensamiento. Me dijo después que Zoe demostraba lo que los investigadores llamaban precocidad moral excepcional, la capacidad de hacer juicios éticos sofisticados, típicamente vistos solo en niños mucho mayores o adultos. La doctora Kellerman preguntó si podía seguir el desarrollo de Zoe longitudinalmente, estudiando cómo el coraje moral temprano se traducía en habilidades de liderazgo a lo largo del tiempo. Explicó que los niños que intervenían para proteger a otros a menudo seguían carreras en derecho, medicina o justicia social, y estaba interesada en documentar ese camino. La jueza Russo invitó a nuestra familia a asistir a la audiencia final de Connor, donde estaba completando sus requisitos de servicio comunitario. Connor había pasado 6 meses trabajando con niños con necesidades especiales y sus familias, y su terapeuta supervisor reportó que había mostrado genuino remordimiento y comprensión del daño que había causado. Connor pidió hablar directamente con Zoe, y ella aceptó. Se disculpó con lágrimas en los ojos, diciéndole que trabajar con niños discapacitados le había enseñado cuán equivocado había estado y cuánto daño sus acciones podrían haber causado. Dijo que entendía por qué ella había tenido que detenerlo, y que estaba agradecido de que ella hubiera evitado que lastimara a Sammy peor. Zoe escuchó seriamente y le dijo que esperaba que siguiera ayudando a otros niños que necesitaban protección. La jueza Russo usó el caso de Connor como modelo para otros delincuentes juveniles, implementando capacitación obligatoria de sensibilidad a la discapacidad y programas de impacto en víctimas. Acreditó las percepciones de Zoe con ayudar a diseñar intervenciones que realmente cambiaban el comportamiento en lugar de solo castigarlo. El programa de asesoría juvenil en el que Zoe participó se convirtió en parte permanente del sistema judicial. Años después, cuando Zoe estaba aplicando a escuelas de derecho y escribiendo ensayos sobre experiencias formativas,
Contaría la historia del día en que hospitalizó a un adolescente y una jueza pidió su consejo. Escribiría sobre aprender que proteger a otros a veces requería decisiones difíciles, pero que entender el bien del mal era solo el comienzo de hacer justicia. Describiría la mentoría de la jueza Russo y cómo había moldeado su decisión de seguir la ley de derechos de discapacidad, especializándose en casos donde las personas vulnerables necesitaban defensores que entendieran tanto el coraje como la consecuencia. E incluiría una fotocopia de la carta que los padres de Sammy habían enviado, el recordatorio físico de que a veces las batallas más importantes son peleadas por los guerreros más pequeños que se niegan a dejar que la crueldad quede sin desafiar. Si les gustó, no olviden suscribirse a Historias Doradas y activar la campanita para recibir la próxima historia. Y dejen un comentario. Gracias. Valor educativo de la historia. La historia demuestra que la verdadera justicia no depende de la fuerza física, sino del coraje moral. Enseña que incluso un niño puede ser un héroe cuando decide enfrentarse a la crueldad y que defender a los más vulnerables nunca es un crimen, sino un acto de humanidad. Mensajes principales. El coraje moral no tiene edad. Un niño puede ser ejemplo de justicia y empatía. Intervenir para proteger a otros es un deber humano, especialmente cuando la víctima no puede defenderse. Los valores se aprenden en casa. Las acciones de Zoe reflejan una crianza basada en la compasión y la responsabilidad. Las escuelas y la sociedad deben apoyar a quienes detienen el acoso, no castigarlos sin entender la situación. La justicia también puede ser una oportunidad para la redención, no solo para el castigo, como ocurrió con Connor, quien aprendió de su error. Consejos. Enseña a tus hijos a decir basta cuando vean una injusticia, incluso si los demás callan. Supervisa el comportamiento digital de tus hijos. El acoso en línea puede ser devastador. Fomenta la empatía hacia los niños con discapacidades o diferencias.